Así es, y siempre pues con el apoyo de Radio El Forajido desde la ciudad de Nueva York, el programa La Voz del Migrante, que transmitimos y llevamos a la familia en el Ecuador un poco de este territorio ecuatoriano en el exterior. Y dentro de lo que había sucedido en esta semana, pues el canciller Patiño participó, y también el señor Julián Assange participaron en un foro de la ONU sobre derechos humanos. El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño argumentó que de llevar el caso a instancias judiciales internacionales, su resolución podría tardar años. Es por ello que no negamos la posibilidad de un acuerdo bilateral para resolver el conflicto. Es lo que informó el canciller Patiño. El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, destacó este miércoles que su país no descarta llevar el caso de Julian Assange ante la Corte Interamericana y la Corte Internacional, aunque su gobierno optará primero por agotar todas las instancias diplomáticas para garantizar la integridad física del periodista australiano y fundador de Wikileaks. Si después de un tiempo razonable los diálogos políticos y diplomáticos no avanzan, no se quedará otra alternativa que recurrir a las instancias judiciales, a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Eso es lo que ha afirmado Ricardo Patiño aquí en la ciudad de Nueva York. Pero dentro de eso pues tuvimos el gusto de estar invitados por el señor Cónsul General del Ecuador para participar en esta disertación que tuvo el ministro Patiño en la ONU, y donde también Julian Assange vía teleconferencia, vía Skype, pudo comunicar y hablar las necesidades que tiene y el problema del acoso que tiene Julian Assange. Gracias, señor Cónsul General Jorge López, por estar con nosotros en este programa de La Voz del Migrante, aquí en Radio María, para todo el territorio ecuatoriano desde la ciudad de Nueva York. De lo que pasamos y de lo que vimos en este momento en las Naciones Unidas, ¿cuál fue el final? ¿Cuál cree que fue lo mejor que salió dentro de esta reunión, de este conversatorio? Bueno, primero un saludo a toda la comunidad ecuatoriana y latinoamericana que nos están escuchando en este momento por Radio El Forajido y también por Radio María, Radio María en Ecuador. Esperamos que realmente los hermanos ecuatorianos que nos están escuchando, pues recordarles que siempre los recordamos con los brazos abiertos, esperando algún día poder regresar a nuestra patria. Efectivamente, tuvimos el día miércoles en las Naciones Unidas un pequeño foro sobre lo que es el asilo diplomático, y uno de los exponentes era precisamente nuestro canciller Ricardo Patiño, y se pudo hacer una videoconferencia con Julian Assange. Lo que más se quería ratificar era Ecuador en su posición de, sobre todo, de proteger los derechos humanos, no solamente de este señor Julian Assange, sino de muchas otras personas como son los hermanos colombianos que tienen la calidad de refugiados en Ecuador. Y por ejemplo en esa parte no se hace énfasis en el cual nosotros tenemos más de 150.000 refugiados colombianos, hermanos colombianos, que no es que los tenemos en carpas, no es que los tenemos en un lado aislados, están insertados dentro de la sociedad, y eso es una manera de cómo el Ecuador va adelante a la vanguardia en la derecha por los luchos, en la lucha contra con los derechos de las personas. Nosotros pues vamos adelante, hemos sido felicitados por organismos internacionales de la manera que nosotros estamos llevando. En esta ocasión pues era poner en plataforma mundial cuáles son los principios por el cual Ecuador le ha dado el asilo precisamente a Julian Assange, que es precisamente recautelando su vida, porque creemos que es un perseguido político, y es por ese el motivo principal por el cual Ecuador le ha concedido el asilo diplomático en la Embajada de Londres. Ahora, el canciller que participó en el 67 periodo de las Naciones Unidas aquí en Nueva York, este día miércoles pasado, también dijo que al siguiente día se reuniría con su parte con el canciller de Inglaterra. Supimos la respuesta de Inglaterra de indicarle que ellos negarían cualquier tipo de proceso, pero el canciller Patiño dijo que eso ya es un avance bastante grande. ¿Qué le parece eso? Bueno, en primer lugar,
cada país tiene su posición muy diferente en cuanto a este caso, como es Inglaterra, aparte que también interviene Suecia, el Reino Unido de Suecia y Ecuador. En realidad, pues en caso de no someterse a las leyes internacionales, pues no nos queda más que recurrir a organismos internacionales como es el Tribunal de la Haya, que esto será un proceso largo que no creo que vaya a ser por unos cuantos meses, sino por varios meses, que puede inclusive hasta tardar 1 año, 2 años o 3 años, hasta que haya un pronunciamiento por parte del Corte de la Haya para que se le otorgue un salvoconducto. Y Ecuador ha hecho 3 propuestas realmente para Inglaterra. Una de ellas es que, bueno, se le tome la declaración que necesita Julian Assange hacer para los tribunales de Suecia, como en videoconferencia, se le daría todas las facilidades. Y esto se ha hecho anteriormente con otras personas, con otra persona en Inglaterra, y ese es uno de los puntos que Ecuador estaba proponiendo. 2, que se le otorgue un salvoconducto para salir del país, ¿no? Que pueda ir hacia otro país vecino, donde no tenga una orden de extradición, y 3, pues venir hacia el Ecuador, ¿no? Entonces son esas 3 posiciones que el Ecuador ha propuesto, pues y lastimosamente no, ninguna de las 3 propuestas que ha hecho Ecuador pues ha tenido el visto bueno de Gran Bretaña. Dentro del conversatorio que tenemos hoy, tenemos la presencia del señor Wellington Pérez, director y productor de Radio Latino 2. Gracias, Wellington, por estar con nosotros en este programa, pues siempre hemos tenido algunas veces la oportunidad de estar aquí. Gracias por estar con nosotros, Wellington. Muchas gracias, José Luis, y muy buenos días a todo su radio audiencia. Quería acotar algo también, señor cónsul. Leía hoy por las mañanas la información que viene desde el Ecuador y de otras partes del mundo, donde que dice que sí, en verdad el canciller Patiño se reunió con su homólogo de Inglaterra, pero manifestaban que las leyes que tienen ya tienen más de 100 años, pues el convenio de 1880. Y en 1946 firman un anexo donde que pues prácticamente el Ecuador tiene potestad para hacer este tipo de convenio. Pero el asunto es que el homólogo de nuestro canciller Patiño dice que él no tiene mucho conocimiento sobre lo que se está hablando. ¿Será porque las leyes son tan antiguas que ya ni siquiera se recuerda cuáles son los convenios que hay? Bueno, hay muchos convenios que se han firmado a lo largo de toda la historia, pero algunos convenios pues se sientan jurisprudencia y se basan en eso muchas veces para otorgar el asilo, para extraditar, para darles la calidad de refugiado, dependiendo de cada caso, ¿no? Pero precisamente para eso existen también organismos internacionales que ayudan muchas veces a que haya una audiencia entre los dos y tratar de entre dos partes que no están de acuerdo en algo y ver quién tiene la razón, pues si realmente todos se someten a estos tribunales muchas veces internacionales. También tenemos tribunales a nivel internacional en la parte de comercio, donde hay que someterse a estas leyes porque a veces estas leyes están sobre las leyes de los países, ¿no? Entonces es ahí que tienen que, lastimosamente, pues Gran Bretaña es un reino y se maneja de una manera diferente. Me parece que no es una democracia completa, sino que está regida por algunos rasgos de colonialismo. Todavía tiene el rey una opción, una monarquía, ¿no? Una monarquía que es totalmente diferente a la democracia del lado de acá de América del Sur o América del Norte, y pues tienen sus leyes que muchas veces todavía son muy antiguas y se basan en esas leyes, ¿no? Entonces tienen que someterse en algún momento a las leyes internacionales. Ahora, el canciller Patiño reiteró que la administración del presidente Rafael Correa no fijará plazo para recibir o resolver cualquier asunto en vía diplomática, así que dijo que una camisa de fuerza no queremos, ni hablar de semanas o meses, porque esperamos que los diálogos sean constructivos y nos permitan avisar una solución precisa. Eso es basado en que estamos viendo reglamentos o derechos o acuerdos internacionales, como decía nuestro amigo Wellington, tan antiguos, pero de todos modos al todavía estar vigentes tienen que ser respetados, ¿no? Y parece que eso el gobierno de Inglaterra no lo está respetando, no lo está reconociendo,
y tal vez lo reconocía cuando era una monarquía del Ecuador. Entonces ahora creo que no. Y una pregunta que hizo, no sé si se acuerda, señor cónsul, lo que dijo un periodista inglés ese día cuando hizo la pregunta, le dijo al señor Patiño, ¿ustedes están dispuestos a tenerlo muchos años al señor Assange en la embajada ecuatoriana? Bueno, dependiendo del caso, pues tendría que estar todos los años que sean necesarios. Mientras dure nuestro gobierno, pues seguirá este asilo diplomático. Esperemos que no llegue a tantos, pero por parte del Ecuador siempre está el beneficio de querer proteger los derechos humanos, no solamente de este señor Assange, sino de muchas otras personas. Como le digo, se enfoca porque es un caso importante, pero jamás se han enfocado en los 150.000 refugiados que tenemos en Ecuador y que son hermanos colombianos, al cual nosotros lo hemos insertado dentro de la sociedad. Entonces, es lastimoso que ahí se llame la atención mundial solo por este caso y no se llame la atención mundial por este otro caso tan importante como el Ecuador, que ha trabajado mucho por los derechos humanos. Yo creo que en eso sí tiene mucha razón, porque en sí Ecuador por algunos años viene haciendo respetar los derechos humanos. Hablamos de los hermanos colombianos, donde hay por miles que están en el Ecuador, y no están como en cabañas o en carpas que tienen la parte de los países árabes, pero están directamente en casas y tienen apoyo médico y todo dentro del Estado ecuatoriano. Derecho a la salud y derecho a la educación. Claro. Ahora, en el caso de Assange indicábamos también de que en este proceso puede tomarse mucho tiempo, y lo que pedía también, creo, el canciller Patiño es que le permitan a Julian Assange ir a la embajada americana en Suecia, transferirla a Suecia para que así pueda contestar a la corte criminal, y pues más cerca, pero tampoco creo que el Estado inglés quiere permitir eso. Bueno, realmente no sabemos por qué Inglaterra, como tal, está evitando darle las facilidades a Julian Assange para que pueda comparecer ante los tribunales de Suecia y que pueda realmente seguir el juicio en su curso. Ecuador no quiere intervenir en la parte de la justicia que le corresponde en esta ocasión al Reino de Suecia, que tiene un juicio contra Julian Assange, y es precisamente que Ecuador quiere darle todas las facilidades para que siga el proceso judicial que tiene Julian Assange en Suecia. El detalle está en que se cree que si es extraditado a Suecia, muy fácilmente podrá ser extraditado a los Estados Unidos, donde con mucha seguridad, tenemos la plena seguridad de que no va a tener un juicio justo y se le van a violar sus derechos humanos en muchas ocasiones aquí en los Estados Unidos, llevando un proceso que a la final no va a ser de la manera adecuada y podría muchas veces, al llegar aquí a Estados Unidos, tener cargos que podrían llevarlo a una cadena perpetua o inclusive hasta la pena de muerte. Ahora, de lo que habíamos nosotros revisado en derecho internacional, decían que la imagen de lo que es el asilo diplomático es más a nivel latinoamericano que a nivel internacional. Y dentro de esto recordaba, me acuerdo que decía el señor, el ministro Patiño, que el gobierno británico está desgastando innecesariamente la imagen de su país, ya que ni siquiera un dictador latinoamericano se atrevió a poner una duda de la figura del asilo político. Y en eso tiene razón, porque si en sí el asilo diplomático se creó en los países latinoamericanos en contra de las dictaduras militares de nuestros países, siempre se la respetó, y en este caso el gobierno británico, que es muy antiguo en sus leyes, y muchos países, inclusive el Ecuador, había cogido parte de esas leyes para ser parte del país, ahora no la respetan. ¿Cree que dentro de eso hay algo político o solo jurídico? Bueno, efectivamente, es mucho más político que jurídico. Hace pocas semanas, no recuerdo ahorita el país, se le dio asilo diplomático a una de las personas que está implicado en el 30S, es decir, las personas que están implicadas en el intento de asesinato. En los países balcanes. Sí, y se le dio un asilo diplomático a esta persona como perseguido político, que no vale la pena en este momento mencionarlo, pero está acusado en el Ecuador de atentar contra la seguridad del Estado. Y precisamente
se le da asilo político en esta ocasión a esta persona ecuatoriana, allá en este país. Entonces, cuando realmente creemos que esta persona no es ningún perseguido político, pero sin embargo respetamos la decisión de este país de darle asilo a esta persona. Entonces yo creo que es una cuestión más que nada conveniencias políticas que algunos países, en este instante, pues Inglaterra está jugando un papel demasiado preponderante. Son dos reinos, como decían, dos reinos que son dos monarquías, donde ellos tienen procesos judiciales totalmente diferentes a los nuestros, pero que sin embargo no están respetando el derecho de la soberanía que tienen nuestros pueblos, especialmente Sudamérica, y el derecho que tienen también los seres humanos a tener un juicio justo, a poder movilizarse, a poder expresarse libremente, y yo creo que pues ahí se están violando muchos derechos de estas personas, ¿no? Dentro de lo que conversaba el canciller Patiño, decía lo parte positiva de esto es el apoyo que está dando o ha ofrecido el gobierno de Australia, porque Julian Assange es australiano, en la parte médica, en el caso de emergencia que tenga Julian Assange en eso. ¿Cómo lo toman ustedes dentro de eso? ¿Un apoyo, un reconocimiento de que el asilo dado por Ecuador es positivo y que ven las organizaciones internacionales y los otros países como algo positivo? Bueno, si mal no recuerdo, el gobierno australiano no tiene ningún juicio en contra del señor Assange, hasta donde yo sé o hasta donde yo recuerdo. Pero realmente no le ven ningún problema en que él también regrese a su país por el momento. Y asimismo, pues se ha reconocido por muchos países el derecho de la soberanía de darle asilo a quien realmente está siendo muchas veces perseguido o se atenta contra la vida de estas personas políticamente o de cualquier otra forma. Y entonces que vemos que sí hay por parte de algunos países, y tenemos el apoyo de muchos países, de que Ecuador está en lo correcto, ¿no? Y más que eso, Gran Bretaña pues en un momento amenazó en que podía invadir nuestra embajada, olvidándose de muchos principios internacionales de soberanía y de la Convención de Viena, en el cual nuestras embajadas, nuestros consulados, son, más que nada las embajadas, son inviolables y no pueden ingresar así libremente las autoridades de ese país. Claro, porque las embajadas se transforman en país, territorios de los países, pues, ¿no? Efectivamente, José Díaz. Ahora, dentro del el fundador también del portal Wikileaks intervino en dicha conferencia, en un acto organizado en las Naciones Unidas, y pidió a Obama que acabe con la persecución contra Wikileaks. Y dijo que estaba perseguido, Wikileaks estaba perseguido, y pidió a las Naciones de Estados que en este su discurso que deberían parar todo lo que están haciendo contra Wikileaks. Ahora, dentro de un asilo diplomático, asilo político, el Estado que le otorga ese asilo, hemos visto en algunos asilos que les prohíben que hablen sobre política dentro de su proceso. ¿No está pasando eso en el territorio ecuatoriano? Bueno, en algunos casos pues está prohibido hacer política sobre el país que le está dando, el cual es perseguido por determinado país. Entonces, él está prohibido hablar de un poco de lo que es la justicia de Inglaterra sobre él, o la justicia eso es una parte que es de la justicia del Reino de Suecia, pero no está prohibido hablar de Estados Unidos. Entonces, es una pequeña inconveniente, no puede hablar de estos temas específicamente. Porque dentro de esto Assange criticó a Obama por defender la libertad de expresión en el mundo árabe en su discurso del martes, cuando según él ha hecho más para criminalizar la libertad de expresión. Indicó que el presidente debió ser más abierto, y denunció también la situación que está viviendo Bradley Manning, el soldado estadounidense acusado por el ejército de haberle entregado a Wikileaks toda la información. Efectivamente, es uno de los problemas que tenemos, por el cual no se le quiere, no solo se le está dando esta ayuda de asilo diplomático para ser extraditado a Suecia y después probablemente de Suecia a Estados Unidos, porque tenemos este soldado que está preso, está encarcelado, realmente se le ha hecho un juicio con cargos muy fuertes que podrían llevar hasta la pena de muerte y nuevamente inclusive hasta
¿cómo es? Una pena de, de por vida, estar en la cárcel, y es precisamente ese el motivo principal por el cual Ecuador le otorga el asilo diplomático a Julian Assange. Quiero hacer una pregunta, señor cónsul. Estaba leyendo hoy por la mañana y dice que los consulados y las oficinas comerciales están bajo el cargo del canciller Patiño. ¿Estamos en eso? Sí, efectivamente. Tanto los consulados forman parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y las oficinas comerciales también. Entonces todas estamos realmente supeditadas a nuestra embajada en Washington, ¿no? Perfecto. Es nuestro jefe de misión. Sí, en este caso queríamos terminar este segmento acerca del caso Julian Assange y la visita del canciller Patiño aquí en la ciudad de Nueva York, para después comenzar con nuestra segunda parte de conversaciones de lo que ha pasado dentro de Nueva York, la visita del vicecanciller, para hablar acerca del trabajo del consulado, de los consulados a nivel de los Estados Unidos y lo que nos ha informado que va a haber más consulados, y también el trabajo del voto en el exterior. Así que regresamos en un minuto con el programa La Voz del Migrante desde la ciudad de Nueva York. Y seguimos en este programa de La Voz del Migrante porque la voz del migrante es la voz de los que no tienen voz, el migrante y su familia. Y les recordamos que tenemos como invitado especial el señor cónsul general del Ecuador, Jorge López Amaya, y también nuestro amigo de Radio Latino 2, el señor Wellington Pérez. Los procesos de comunicación y el voto de los ecuatorianos en el exterior se han transformado en un derecho o una inconveniencia política. También tuvimos la visita del vicecanciller del Ecuador aquí en la ciudad de Nueva York para conversar con miembros de la comunidad acerca de objetivos que tienen futuros de los consulados en el exterior, y también para pedir, para tratar de revisar con la comunidad cuáles son las necesidades, y luego también un conversatorio acerca de este, a verse controversial, voto del ecuatoriano en el exterior. Señor cónsul, la visita del vicecanciller para conversar con miembros de la comunidad acerca de estas necesidades en el exterior, se vio que había ya hecho un buen trabajo este consulado, por lo que no se pidió mucho. Es más que abrir consulados en otros lugares que tal vez habría que analizar para a ver si es que ese gasto es verdaderamente positivo. Bueno, primero que nada, debo decirles que el día viernes precisamente tuvimos un pequeño conversatorio con el vicecanciller, a pedido de él. Él vino precisamente para la reunión que tienen aquí pues, los jefes de Estado y los cancilleres en las Naciones Unidas, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y un pedido que él me hizo fue precisamente que quería tener una pequeña reunión con algunos miembros de la comunidad, representativos, que pudieran dar una evaluación de las cosas que hay dentro de los problemas que aquejan a la comunidad. Dentro de ellos, pues también una visión de cómo están los consulados aquí por el área triestatal. Primero que nada, pues bueno, siempre en el trabajo consular y en el trabajo del funcionamiento de las instituciones del Estado siempre hay mucho que hacer. Nunca es suficiente lo que se hace, porque la comunidad nuestra es una de las comunidades más grandes que existe aquí en los Estados Unidos, y no solamente en los Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, precisamente por el éxodo de la migración de nuestros hermanos ecuatorianos. Y en los últimos 5 años hemos tratado de mejorar los servicios de la mejor manera, dándole más rapidez. También hemos tratado de aumentar el número de consulados en diferentes partes, de los Estados Unidos, para descentralizar más que nada y dar un mejor servicio a los hermanos ecuatorianos. Así que en el año 2007, cuando recién llegamos, al poco tiempo, pues estuvimos aquí ya encargados del consulado, y pudimos abrir el consulado en Connecticut, un consulado central en Connecticut y un consulado en Queens. Era una necesidad imperiosa, y sobre eso trabajamos, y en pocos meses pudimos hacer realidad algo que la comunidad venía clamando por muchos años, ¿no? Y lo hicimos con gran efectividad, y creo que ha dado buen resultado. Hemos mejorado los servicios, yo creo que sustancialmente, en la calidad y en la calidez de darle los servicios a los hermanos ecuatorianos, tratando de implementar mejores servicios. Y lo mejor en los últimos meses es que hemos bajado el valor de los
de los aranceles consulares, con los cuales todos los hermanos ecuatorianos salen muy satisfechos de lo que está haciendo la Cancillería por los hermanos ecuatorianos, sin olvidarnos de las otras instituciones del Estado que están interviniendo, ¿no? Señor cónsul, ¿cómo usted determina a las personas que son representativas en esta comunidad para invitarles? Bueno, dependiendo muchas veces, muchos son líderes comunitarios, otros están en sus momentos políticos que están alrededor. En realidad, pues depende de muchas circunstancias, ¿no? Todos los partidos políticos aquí son invitados a ese tipo de reuniones, los periodistas son invitados. Bueno, no todos los periodistas y tampoco todas las personas pueden venir. Muchas veces hacemos los foros abiertos y es para toda la comunidad. En esta ocasión pues invitamos a diferentes líderes comunitarios que sabemos que tienen una larga trayectoria trabajando en la comunidad. Entonces hay gente que tiene no uno, ni 5, ni 10, sino que tienen 20 y 30 años y es reconocida su labor trabajando por la comunidad. Sabemos que son personas que han trabajado por muchos años, ¿no? ¿Cómo manejan esas estadísticas? ¿Cómo manejamos esas estadísticas? Bueno, estadísticas no tenemos el hecho formal de que sabemos personas que tienen más de 20 años trabajando en este tipo de cosas. Si me permite, Sí. José Elías, ¿cuántas visitas formales ha tenido el canciller Patiño acá a la comunidad junto con ustedes, con la oficina comercial y los consulados ecuatorianos aquí en la ciudad de Nueva York? Visitas formales de la Para comunidad. comunicarse, para estar en contacto con la comunidad. Creo que tuvo en New Jersey una, ¿no? Estuvo una en New Jersey nada más. Una en ¿Cuántos New años estamos hablando? Jersey. ¿De qué? Y el canciller anterior. Bueno, primero el canciller Patiño va para los 2 años, el otro solo tuvo 1 año y todos han tenido 1 año, hemos tenido 4 cancilleres. Solo un canciller ha visitado en New Jersey. Ahora, dentro de lo que estábamos conversando, hablaba un grupo de personas que vinieron de Long Island diciendo, se olvidaron de que habemos miles de personas en Long Island y queremos un consulado en Long Island, porque creo que El Salvador tiene un consulado en Long Así es, Island, efectivamente. pero también hay que entender que en Long Island salvadoreños hay muchísimos ya reconocidos, y poner consulado en cada lugar que nos piden no creo que es demasiado largo, aunque el vicecanciller dijo que va a haber una gran cantidad de consulados que se abrirán en los Estados Unidos y a nivel mundial. Bueno, todo se hace en base a estadísticas y se hace un trabajo y un estudio serio. Realmente el detalle está en que la comunidad ecuatoriana está muy dispersa, como alguien lo dijo, y muy disgregada por diferentes lados, y tenemos asentamientos de diferentes sectores aquí en Estados Unidos y en Nueva York también, donde tenemos comunidades ecuatorianas que están asentadas por largo tiempo, ya se han asentado, y lógicamente están lejos de aquí, de esta parte central de Nueva York. Pero precisamente por eso abrimos el consulado de Queens, con la misma visión que los hermanos salvadoreños tuvieron la visión de poner un consulado allá en Long Island, donde hay la mayor cantidad de salvadoreños fuera del Salvador. La mayor cantidad de ecuatorianos fuera del Ecuador es aquí en Queens. Entonces, con esa visión social y con esa visión de poder llegar mejor a la comunidad, es que abrimos este consulado, esta agencia consular en Queens. Es con esa misma visión que los hermanos salvadoreños tuvieron. Y lo vimos muchas veces, y con esa misma visión, pues tratamos de abrir otro consulado en Connecticut, un consulado general. Lastimosamente no podemos llegar a todas las comunidades y satisfacer al todo 100%, porque recuerdo pues cuando abrimos en Connecticut, dos ciudades se peleaban porque el consulado fuera ahí, uno es en la ciudad de Danbury y la otra en la ciudad de New Haven. Ahora, pero dice por qué, porque Danbury es donde hay la mayor cantidad de ecuatorianos en el área de Connecticut. Que en New Haven dice que no hay mucha gente. Efectivamente, puede ser que realmente exista más hermanos ecuatorianos en Danbury, de hecho lo puede ser, pero se vio muchas cosas como la distribución geográfica, la parte del commute, de los trenes, cómo se podía llegar más rápidamente hacia la parte central que está en New Haven, porque quedaba Danbury muy hacia arriba y los trenes no podían llegar. Con mayor razón pues fuimos a una ciudad donde éramos recibidos con beneplácito, recibimos cartas de los senadores, recibimos cartas del alcalde, en el cual
nuestro consulado iba a ser bien recibido con los brazos abiertos en la ciudad de New Haven, cosa que no sucedió tampoco. Se analizaron muchas cosas, ¿no? El tiempo que tenía que tomarse para el tren en las diferentes ciudades alrededor, aledañas. Y vimos que la mejor manera, el mejor lugar en ese momento podía ser la ciudad de New Haven. Algo que tal vez me dio mucha tristeza ahí, porque de la noche, pues que era un buen cónsul del Ecuador, pasé a ser el enemigo número 1 de Danbury porque no se pudo realizar el consulado en Danbury. Entonces yo digo, y las personas que viven en New Haven, que son marcianos, son ecuatorianos también que viven, que igual sufren el problema de la migración, que igual están trabajando dignamente. Entonces siempre a todo lugar donde vamos, siempre me dicen, señor cónsul, aquí hay muchos ecuatorianos, y mi respuesta es, ya lo sé. Y lastimosamente, ahí es donde no entendemos que el Estado ecuatoriano, somos una pequeña porción del Estado ecuatoriano, y lógicamente habrá lugares donde no podemos llegar, no es que no tengamos las intenciones de llegar, solo que la comunidad nuestra está dispersa y está en muchos lados. Entonces, en cada pueblito que encontramos en cambio hacia el norte, y hemos hecho 3 consulados móviles en Long Island, una en Brentwood, otro en Patchogue y otro más arriba hacia los East Hampton. Estamos yéndonos ahora hacia el otro lado, estamos tratando de ir ahora hacia Ossining, Peekskill y todo lo demás, poco a poco hacia el otro lado. Pero en cada pueblito donde voy, nuevamente la misma historia, cónsul, aquí hay muchos ecuatorianos. Y lógicamente hay muchos ecuatorianos, pero todo toma un proceso, es muy difícil llegar hasta todos ellos. Hablamos también de que es difícil la parte de comunicación con los hermanos ecuatorianos, hay que trabajar con las asociaciones, con los líderes comunitarios, que muchas veces, en el 90% de los casos son muy positivos y nos ayudan. Siempre hay un 10% que a veces ven con recelo todo lo que represente al gobierno nacional. Y no solamente a este gobierno nacional, sino a todo lo que represente cualquier institución del Estado. Señor cónsul, ¿cuántos años está usted al frente de esta institución? 5 años. En los 5 años, ¿usted cree que todavía falta más tiempo como para hacer unas estadísticas, como para tener realmente una idea de cuántos ecuatorianos hay dispersos aquí en el estado de Connecticut, en el estado de Nueva York? ¿Cree que se necesita más tiempo para tener esas estadísticas? Porque le cuento que Linda Machuca está hablando en la asamblea también de que quiere trabajar en las estadísticas, pero también ella tiene algunos años trabajando, no sé qué piensa usted de eso. Bueno, primero que hacer estadística cuesta mucho dinero. El Censo Nacional de aquí de los Estados Unidos arrojó que tenemos cerca de 660.000 ecuatorianos en los Estados Unidos, algo que yo no creo, que la cifra tiene que ser mucho más. De esto pues dice que el 48% está aquí en el estado de Nueva York, estamos hablando de cerca de 330.000, que es algo que tampoco creo, que solamente haya 330.000 ecuatorianos aquí en Nueva York. Y esto demandó un gran esfuerzo, difícil de contar y de contabilizar a nuestros hermanos ecuatorianos. Tenemos estadísticas y proyecciones estadísticas ya hechas académicamente de cuánto es lo que puede haber, y precisamente tal vez unos 100.000 más es lo que la proyección estadística da, y eso es algo bastante costoso, y más que costoso, complicado, para tener un número muy exacto de los hermanos ecuatorianos que viven aquí en los Estados Unidos. Pero en base a esas proyecciones que trabajamos y tratamos de llegar a pero no es a través de los líderes comunitarios que uno consigue parte de esas estadísticas. Entonces la invitación que usted hizo a los líderes comunitarios más representantes no es en la forma que se pudiera trabajar cada vez que tiene este tipo de reuniones.